para abordar el tema que nos ocupa, seguiremos el siguiente plan. Hablaremos primero de lo que yo le he dado en llamar legitimidad procesal, entre comillas, pero más bien un poco las credenciales de quien les habla para hablarles del tema, que es derecho procesal civil. El segundo tema que abordaremos, segundo gran tema, es cómo llega el Discovery a Panamá. Ya veremos qué es Discovery en el camino para los que no lo conocen. Esa es la idea de esta clase de hoy. En tercer punto, breves comentarios sobre el Código de Procedimiento Civil que entra en vigencia a partir de hoy. Los jóvenes que estudian Derecho aquí están pasando un cambio relevante que yo viví en la universidad desde 1987 y yo creo que ustedes no se han dado ni cuenta de lo trascendente que eso es. Análisis del Discovery en el Código de Procedimiento Civil y en los siguientes temas serán ejemplos del uso del Discovery en el Código de Procedimiento Civil. Después haremos una breve comparación del Discovery del Código de Procedimiento Civil y el Discovery en el Código de Procedimiento Marítimo. Y lo mismo con el Código de Procedimiento Penal. Con franqueza tengo que decirles que no tengo por costumbre hablar de mí mismo, no es algo que me agrada más bien. Sin embargo, en este caso me parece apropiado detenerme un poco en explicar mi idoneidad para ocuparme del tema de procesal civil que se me ha asignado la noche de hoy. Lo hago en especial porque, según observo, esta sala está llena en un 100% de gente joven, es decir, como tenemos una audiencia de 100% millennials, asumo que no tienen por qué conocer mi trayectoria para darse cuenta si les puedo hablar o no de derecho procesal civil. Por lo tanto, hablaré un poquito de mí a mi pesar. Durante 3 años de mi primer trabajo, tuve que aplicar directamente el proceso civil y el proceso marítimo, redactando proyectos de sentencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Fui asistente de magistrado de ese gran magistrado tableño, Carlos Lucas López Tejada, que nos dejó el año pasado. En ese tiempo las apelaciones marítimas se decidían en la Sala Civil de la Corte. Por lo tanto, vimos desde ese entonces, años 93 por allá, el funcionamiento del Discovery desde la óptica de funcionario judicial. Luego de ello seguimos viendo el Discovery ahora desde la óptica privada, ya que nos tocó ser parte del equipo de litigantes con estas reglas de procedimiento marítimo por 8 años en la firma Carreira Pití, PC Abogados, con el liderazgo de Francisco Carreira Pití, que fue uno de los principales litigantes marítimos que también falleció este año. Paco Carreira llegó a Panamá después de mucha experiencia litigando en los Estados Unidos y fue mi maestro. A raíz de un enorme caso de abordaje es choque entre dos barcos, a raíz de un enorme caso de abordaje que manejamos en esa firma, fui invitado, dicho sea de paso, el caso de abordaje fue en las costas de la provincia de Los Santos. Sucedió y ustedes probablemente nunca se enteraron. Fue un caso grandísimo. A raíz de ese caso,
fui invitado a una práctica de 3 meses a una firma de abogados en New Orleans, Luisiana, en Estados Unidos, donde también tuve la oportunidad de ver la aplicación de esta institución del Discovery en casos, porque esta firma llevaba casos en el Quinto Circuito de Apelaciones Federal de los Estados Unidos, y se aplicaba la figura que ahora está en el Código de Procedimiento Civil, se aplicaba bajo las Federal Rules of Civil Procedure, que son las normas federales procesales en los Estados Unidos. En general, tengo más de 20 años de ser litigante en diversas ramas y en años recientes también en lo penal. Por eso les puedo hablar hoy de derecho procesal civil. Entrando un poco en materia y en contexto, porque esto de decir discovery para la mayoría de los abogados en Panamá es una novedad en todo Panamá, para los abogados. Imagínense para ustedes los estudiantes. Así que presten atención porque le traemos información de primera mano, en vivo hasta las tablas. ¿Cómo llega el Discovery a Panamá? A raíz de los tratados de 1903, los Estados Unidos se tomaron de hecho la función soberana de administrar justicia en la zona del canal. En 1948, por ley del Congreso de los Estados Unidos incluye a la Corte de Distrito Federal de la zona del canal en la jurisdicción federal, y esa corte se le asigna derecho a las partes a apelar a un tribunal superior a ellos, que se llama el Tribunal del Quinto Circuito Federal con sede en New Orleans, Luisiana. En esa corte de la zona del canal se aplicaban las Federal Rules of Civil Procedure, y allí ya existía la institución, la figura del Discovery en Panamá, desde 1948 en el mundo de la zona del canal. Allí se disputaban toda clase de litigios de lo que era la jurisdicción federal de los Estados Unidos, incluso casos entre partes privadas y la Panama Canal Commission. Lo marítimo era solamente uno de los temas bajo la jurisdicción federal, habían otros. Pero ese tema, recuerden cómo era el tema de la zona del canal, el asunto marítimo era muy importante, porque los Estados Unidos controlaban los puertos internacionales de Balboa y Cristóbal de Panamá, y los conflictos que se daban en esos puertos estaban dentro de la zona del canal y por lo tanto iban a la jurisdicción federal, que en primera instancia allá es a la inversa que acá. Usted tenía al juzgado de distrito para la zona del canal y la apelación iba al Quinto Circuito en New Orleans, Luisiana. Por los tratados del canal de 1977, a raíz de esos tratados, en 1982 revirtió a Panamá la administración de justicia, esa facultad soberana del Estado panameño, por toda la zona del canal. Todo el territorio de la zona del canal y las materias, llámense familia, llámense comercial, penal, todos los territorios y las materias de esa área fueron distribuidos y asignados a la jurisdicción normal existente de Panamá. Pero en lo marítimo fue diferente. Lo marítimo no fue asignado a juzgados comerciales normales que veían los temas marítimos antes. Se nombró una comisión presidencial con expertos panameños procesalistas de derecho procesal tradicional
y también con litigantes panameños que tenían experiencia en la Corte de Distrito de la zona del Canal. La premisa, presten mucha atención a esto, la premisa de la tarea de la comisión era que el comercio marítimo internacional no podía ser sometido al proceso civil lento y excesivamente románico que existía en Panamá. 1982, ni siquiera existía este código judicial que ahora estamos a partir de hoy cambiando. Era peor, era el código viejo anterior al 87. No había en nuestro sistema procesal instituciones que se necesitaban en el litigio marítimo como el forum arresti y reglas claras de conflict of law, es decir, derecho internacional privado. El resultado de esa comisión fue la Ley 8 de 1982, que es un híbrido con normas procesales de las Federal Rules of Civil Procedure de Estados Unidos, mezcladas con normas procesales tradicionales del procedimiento civil hispano, colombiano, italiano, alemán, de derecho continental. Y las normas estas procesales estaban inspiradas en lo que todavía entonces ni siquiera era el Código Judicial, sino en las normas del proyecto de Código Judicial que entró en vigencia en 1987. Todo este antecedente es importante porque el Discovery no llegó a Panamá en el 82, llegó desde el 48, han dado vuelta por aquí hace tiempo, solo que era bajo el mundo colonial, pero sí entró ya oficialmente en todo el país a través de la jurisdicción marítima. Y el Código de Procedimiento Marítimo es un híbrido, no es todo traído de Estados Unidos, tampoco es todo igualito al procedimiento civil tradicional. Breves comentarios al Código de Procedimiento Civil que entra en vigencia hoy, ya aterrizando más en nuestro país, en el presente. Evidentemente, el nuevo código representa un gran avance y creo que tenemos tanto operadores del sistema de justicia como abogados y estudiantes colaborar para que ese proyecto tenga éxito. Una de las pistas para el presente que tenemos que sacar de los antecedentes del proceso marítimo y que también aplica al Código de Procesal Civil es que se tratan, y el Código de Procedimiento Civil también, un conjunto de reglas culturalmente híbridas, es decir, reglas que vienen de raíz procesal de Estados Unidos, por un lado, con reglas que tienen raíces procesales de España, Italia, Alemania, Colombia. En parte y parte. Por ejemplo, todo lo que es el preliminary hearing y la audiencia ordinaria del procedimiento civil es traído de Estados Unidos. La audiencia, acá la llaman final, en el marítimo ordinaria, pero es similar. Pero por otro lado está lleno de instituciones de derecho procesal civil tradicional, como las reglas de competencia o las nulidades. Por lo tanto, si ustedes escuchan a un experto diciendo que como él se sabe todo el proceso de Estados Unidos, ya se sabe exactamente cómo funciona el Código de Procedimiento Civil, no le crean. Si usted conoce a alguien que solamente maneja el procedimiento civil tradicional y dice que por eso ya conoce todo el procedimiento civil, tampoco le crean. Es una mezcla y esa es la actitud que hay que tomar para enfrentarse a ello. Si usted busca las raíces doctrinales, los autores, la jurisprudencia, en la parte del código que tiene que ver con Estados Unidos, búsquela en Estados Unidos. En las otras partes, búsquela de donde proviene. Por lo tanto, hay otros dos elementos que hacen al procedimiento civil que entra en vigencia hoy como híbrido, pero ya no solo en su raíz cultural, sino que es híbrido porque es parte escrito y parte digital.
No es verdad que es un procedimiento totalmente sistematizado, porque tiene muchas cosas que son por escrito, aunque después destruyen los documentos. Todo esto del discovery comenzando va por escrito, así que no es tal cosa como que ya es un procedimiento puramente digital. Es híbrido, parte escrito, parte digital. Tampoco es un procedimiento totalmente oral. Tiene mucha oralidad, cierto, pero hay muchas cosas por escrito también. Ahora, yo veo tres riesgos que hay que tratar de superar, pero que siempre en los nuevos proyectos hay riesgos. Los riesgos que yo veo en el procedimiento civil, el primero es un riesgo de recursos. El Estado tiene que proveer los medios económicos para que el nuevo sistema tenga éxito. Hay un riesgo de procesalismo cultural, y para mí este es más importante de todos. Es bueno tener un procedimiento nuevo y ágil, pero tenemos que reconocer que las demoras en los casos también se derivan de la actitud de los abogados y a veces de los operadores de justicia. Aquí hay un culto al formalismo en la mentalidad de los operadores de justicia panameños y de los abogados, que está en la raíz de las grandes demoras. Muchos litigantes sobrecargan el sistema y siempre encontrarán la forma de demorar. Y en el nuevo código también la van a encontrar. Si ese tipo de cosas no cambia, el sistema no va a ser más rápido necesariamente. Por otra parte, hay muchos jueces y tomadores de decisiones del sistema que les fascina estar debatiendo y decidiendo la forma y el proceso y posponen o evaden las decisiones de fondo en materia de derechos sustantivos. Hay un riesgo grande de cuello de botella en este procedimiento, porque salvo el caso de pruebas de segunda instancia, que es relativamente, no va a ser común, no hay audiencias a nivel de apelación. Y en la apelación es todo por escrito. Entonces, si acá abajo los juzgados comienzan a sacar casos rápidos, todos llegan a el tema de la apelación y ahí se pueden demorar. Y ojo que hablando del procedimiento marítimo, ya allá pasó eso. Por eso en 2009 se modificó el procedimiento marítimo y se le quitó la apelación a la Sala Civil de la Corte porque allá quedaban todos los casos en ese embudo. Se creó un tribunal de apelaciones marítimo especial para apelar en lo marítimo, que es mercantil. Típicamente hay que consignar la condena para entonces tener el derecho a apelar. Claro, hay menos apelaciones. Se sustenta por escrito la apelación en lo marítimo, pero hay audiencia, lo cual facilita el conocimiento del caso por parte del juez. Incluso hay multas diarias por exceso del término para dictar sentencia, acumulativas. Y no se practican pruebas en segunda instancia. Por lo tanto, al final debe ser más rápido la apelación del proceso marítimo. Acá no. Acá han hecho un procedimiento que busca ser rápido en la primera instancia, pero en la segunda no hay tantas opciones para esa agilización. Vamos al fondo del discovery en el Código de Procedimiento Civil. El discovery está ubicado en 24 artículos que van del 434 al 458 del Código de Procedimiento Civil. Las normas están bastante bien redactadas y claras. Por lo tanto, hoy más que repetir lo que allí dice, nuestro enfoque es darles parámetros para entenderlas mejor cuando ustedes las vayan leyendo, sin perjuicio de que vamos a revisar algunos casos particulares de ejemplo más adelante. Lo primero, ¿qué es discovery? Porque estamos toda la noche hablando del discovery y no hemos definido qué es discovery. La fuente que utilizaremos para definir el concepto
The Discovery es un diccionario que en el mundo de Estados Unidos es equivalente a este de Cabanelas, que usamos mucho como fuente de general, muy general, que se llama el Black's Law Dictionary. Hay otros diccionarios de derecho, pero ese es como el más común en los Estados Unidos. Y miren la definición que nos da el diccionario con una traducción libre. Se traduce así: la divulgación. Discovery es divulgar, revelar, hacer público. ¿Qué es discovery desde el punto de vista procesal civil? La divulgación obligatoria a petición de una de las partes de información relacionada con el litigio. Los principales instrumentos de revelación de pruebas bajo el discovery son los interrogatorios, las declaraciones, las solicitudes de admisión y las peticiones de suministro de información. Allí, en esa definición del Black's Law Dictionary, usted encuentra los 4 pilares fundamentales de la institución del discovery o divulgación, ya digámoslo en castellano de aquí en adelante, porque el Código de Procedimiento Civil le llama al discovery divulgación de pruebas. Los 4 pilares son requerimiento de información. Una parte pide información que se requiere para el caso a la otra. El segundo pilar es entre las partes. Demandante le pide al demandado, demandado le pide al demandante. Tercer pilar, es obligatorio contestar. 4, tiene que ser información relacionada con el litigio, porque aquí en Estados Unidos, en Australia, donde sea el procedimiento que sea, la lógica jurídica indica que las pruebas tienen que ver con el caso en discusión. Eso no cambia, no importa qué país sea. Por lo tanto, lo que usted tiene que tener muy presente es para qué sirve el discovery, la divulgación. Recordemos los 4 pilares. Es un requerimiento de información entre las partes del proceso, es obligatorio y se tiene que ser información relacionada con el litigio. ¿Cuál es el objetivo ideológico procesal del discovery? ¿Para qué existe? ¿Por qué allá en Estados Unidos usan esto? La razón de ser es promover que de una forma rápida, porque desde que se traba la litis, demanda, demandado, y comienza el proceso, comienzan las partes, un operativo de presentarse solicitudes de información. La idea es que eso promueva que de una forma rápida cada parte y también el tribunal tenga un conocimiento de la verdad material del caso, una mayor aproximación a la verdad material del caso. Como quien dice en buen panameño, que de una vez las partes, el demandante que cree tener un proceso que es lo máximo, o el demandado que cree que no le importa el caso, resulta que cuando comienzan a intercambiarse informaciones, cada parte sepa dónde está realmente parado con el caso desde el principio. Desde el principio, no esperar a un futuro proceso de prueba, no, de una vez comienzas a saberlo. Y lo que busca el procedimiento de discovery es de divulgación de pruebas, es que ante el conocimiento de esa información, las partes se aproximen con mayor rapidez a una posible transacción del caso y no haya que seguir litigando. Esa es la hipótesis. Por eso, el periodo de divulgación de pruebas se cierra, no puede seguir hasta 10 días antes de la audiencia preliminar, porque en la audiencia preliminar ya se van a puntualizar los temas controvertidos y se va a establecer cuáles son las pruebas que se van a llevar. Se parece, la audiencia preliminar se parece, no es lo mismo, pero se parece un poco a la intermedia del proceso del Código Procesal Penal. Por eso, cuando llegas a la audiencia preliminar, habiendo
cruzado un montón de información antes en el proceso de discovery, el numeral 1 del 255 del Código de Procedimiento Civil dice, como dice en el Código de Procedimiento Marítimo y como igual se copiaron en el procedimiento de comercio, que no es nada más que una copia de que se trajeron del marítimo, la primera cosa que se ve en la preliminar es que el juez le pregunta a las partes, y no solo por ritualidad, exhorta a las partes a que solucionen vía conciliación o mediación. Y ojo que esto no obedece a otra línea que ya sabemos que nuestro sistema de justicia, años recientes, bueno, no sé si tan recientes, insta como una cosa de regla a la mediación. Pero este primer punto del preliminary hearing del procedimiento civil de Estados Unidos instando a la mediación existía antes de esta nueva corriente nuestra que han llegado de promover la mediación. Esto estaba desde antes, porque se buscaba, eso es lo que busca el discovery. Ahora, similitudes entre todas las figuras o medios de divulgación. Hay unas reglas que vamos a comentar que son generales, que aplican para las diferentes formas de discovery. Los puntos sobresalientes de esto que va del 434 al 439 del Código de Procedimiento Civil. El enunciado general es, en nuestra ley, ya este no es el Black's Law Dictionary, no son las Federal Rules, no. En nuestra ley dice, cualquiera de los apoderados judiciales debidamente constituidos en el proceso podrá exigir al otro. Por eso el Black's Law Dictionary dice que es compulsory, obligar a la otra parte. Y en nuestro código dice exigir al otro durante el curso del proceso y hasta 10 días antes de la celebración de la audiencia preliminar, la divulgación de información y el suministro de documentos, datos o cosas que tengan en su poder, custodia y control. Esa es la regla inicial, la premisa básica. Cualquier parte le puede pedir a la otra información y traerla al proceso. ¿Cómo se lleva a la práctica ese objetivo? A través de diversas, yo las he llamado figuras, pero el código los llama medios de discovery. Declaraciones juradas mediante preguntas orales o escritas, interrogatorios escritos dirigidos a las otras partes, suministro. Te pido que, por ejemplo, me suministres y exhibas documentos u otros objetos, permisos para entrar en terrenos u otras propiedades con el objeto de efectuar inspecciones y para otros fines. Todo esto es traducción directa de las Federal Rules of Civil Procedure. Exámenes físicos o mentales, solicitud de admisión de hechos y reconocimiento de cosas o documentos relacionados con el objeto del proceso. Tienen que tratarse de informaciones conducentes, porque todas las pruebas en un proceso tienen que ser conducentes. Eso no hay algo, tienen que ir al objeto del debate, sea penal, familia, lo que sea. Que se puedan usar, y también pueden referirse a informaciones que se puedan usar en la audiencia final y que sirvan para tener acceso a esas pruebas. Yo no solo pido pruebas directas, sino que puedo pedir información que me permite a través de ella llegar a donde está la verdadera prueba. No se puede referir información sujeta a secreto profesional ni otras que tengan restricciones de ley. Por ejemplo, normas que violan derechos humanos de menores, no se puede referir a esas cosas. El Código de Procedimiento Civil incluye una lista, números apertus, de cosas que se pueden pedir como guía. Por ejemplo, la existencia y ubicación y entrega de documentos, libros, objetos físicos o en soporte electrónico. Yo estoy resumiendo, ahí es mucho más largo. Identificación de datos de contacto de la persona que tenga información del caso. Cálculo de la cuantía y documentos de respaldo. Esto es importantísimo. Aquí en Panamá la gente dice, cuantía, $1 millón. Redondito hasta lo otro, ¿no? Y no desglosan de dónde sale eso. Este sistema busca que, no me vengas con cuentos, dime rápidamente cómo hiciste el cálculo, salvo el caso del daño moral. Contratos de seguros que puedan cubrir la condena, datos de contacto de posibles peritos, aunque no los vayas a tomar en cuenta.
Identificación de toda prueba que pueda ser relevante para el juicio. Oigan esta parte, traslado. ¿Cómo se hace el traslado? ¿Cómo le digo yo a la otra parte? Entrégame tal información para el proceso. Se hace directamente y por escrito, no es oral, no es digital, no es un correo electrónico, pudo serlo, pero no lo pusieron así, por escrito a las oficinas del abogado de la parte requerida, igualito que lo hacíamos en el Tribunal Marítimo y que todavía se hace así. Se entrega un documento con sello de recibido en la oficina de la contraparte y también se le da copia al tribunal. Y el requerido tiene que responder en 10 días. Esto tiene muchos más matices de lo que yo estoy diciendo ahora, pero es la introducción a la materia, porque depende cuál medio de discovery se utilice. Si el requerido no contesta, será sancionado en desacato y a pagar los gastos y honorarios del requirente por, lo que costó hacer la gestión esa, hacer la petición. Ahora, eso no es tan automático. Hay una especie de protección del requerido, porque esto es equilibrio. O sea, no puede ser solo el que pide lo que le da la gana. El requerido puede pedirle al juez que lo proteja y limite los temas que se le han pedido cuando lo que le piden genera molestias, humillaciones, gastos injustificados y cualquier otro abuso. La palabra abuso genera un debate grande en los Estados Unidos, el discovery abuse. Ahora lo vamos a ver. Frente a un requerido que dice, oye, están abusando, están pidiendo demasiadas cosas, me están poniendo a gastar en copias, etcétera, 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 el juez puede tomar diversas acciones. Prohibir totalmente que el discovery proceda, poner condiciones, bueno, vamos a permitirlo, pero con estas reglas, limitar solamente por uno de los medios del discovery la divulgación, limitar los asuntos sujetos a divulgación, que sea solamente en presencia de ciertas personas, que no exactamente todo el mundo lo pueda ver, que ciertas informaciones se entreguen en sobre cerrado y se mantengan así hasta que el juez diga. El juez puede calificar como secreto comercial algo y ordenar que no se entregue, todo o parte de lo solicitado. Estas son reglas generales. Ahora, cada medio de discovery tiene reglas particulares, propias de su propia circunstancia y realidad. Son extremadamente largas, están bastante bien explicadas en la redacción del código. Yo voy a mencionar, tenía 20 puntitos ahí para mencionar, no los voy a poder recoger todos, pero sí les voy a dar algunas ideitas. Por ejemplo, en las declaraciones juradas por preguntas orales o escritas, si yo, demandante, estoy de acuerdo con el demandado y el testigo quiere declarar, puedo pedirle al demandado que vayamos a mi oficina y contratamos a una persona que es del órgano judicial y le tomamos un testimonio que queda grabado y se entrega al tribunal y ahí vamos ganando tiempo sin esperar que el tribunal ponga fecha. Eso gana tiempo cuando las partes colaboran. Ahora, si el testigo no quiere ir, se puede pedir una boleta de citación para que el tribunal le diga, váyase a la oficina tal, que allí le van a tomar un testimonio y hay toda una regla para ello. Si se trata de una persona jurídica, la notificación y quién va a declarar en nombre de ella tiene unas reglas particulares. Se puede pedir declaración jurada de la otra parte sin tener que ir al tribunal. Las personas habilitadas para tomar las declaraciones del órgano judicial va a establecer una lista. Hay que pagarles. El que pide las declaraciones paga todo y después lo pedirá como costa del proceso. Hay reglas sobre la toma de declaraciones. ¿Qué pasa? Hay funcionarios judiciales aquí que conocen. ¿Qué pasa con esto de objeciones a las preguntas? Si ahí no hay un juez, se está tomando ante un funcionario.
tiene que contestar de todos modos y se pone allí para que cuando vayan a la audiencia ordinaria, entonces el juez decida. Tema polémico, porque si ya contestó, hay otra regla que dice que si el abogado del que va a contestar considera que la pregunta viola secretos profesionales, cosas que pasan ciertos límites, le dicen no conteste, y en esos casos no contesta. Bueno, no contesta, pero no hay un juez ahí. Eso va a ser polémico con nuestro tema cultural. Pero así funciona en los Estados Unidos, así funciona en el Tribunal Marítimo. Siempre funcionó. O sea, esto no es solo escribir normas, hay necesidad de cambio cultural por parte de los litigantes. No sé si eso lo logremos, no depende de los funcionarios judiciales 100%, depende de los abogados también. La declaración jurada, una vez tomada, se puede llevar a la audiencia ordinaria, bueno, acá en los civiles final, no sé para qué le cambian los nombres, si ya en lo marítimo se llamaba ordinaria, ahora le llaman final. Pero bueno, el final de repente es más gráfico lo de final. Finalmente, bueno, no estoy acabando todavía, pero hay una cantidad de reglas específicas en materia de interrogatorios escritos. Se le puede mandar un escrito al abogado de la contraparte hasta de 25 preguntas donde él debe responder en 10 días. Y se le manda copia al tribunal. Hay cantidad de reglas que al final ustedes se pueden estudiar solo, como digo, no son difíciles de entender en cuanto al detalle, pero lo importante de fondo, y que esto es lo que yo creo que es el valor agregado que yo les puedo dar, es que se trata de pedir directamente información de todo tipo, incluso médicos, mandar a un testigo, a una persona a hacerse un examen médico, y yo pago y después ya yo le llevo la prueba hecha al tribunal para agilizar. Ahora, esas particularidades de cada una de las figuras que ustedes pueden revisar, artículos que van, como decía, del 440 al 458, no nos deben hacer perder la visión global del tema. ¿Cuál es el rol del juez? Las normas iniciales dicen es que esto es entre las partes y el juez no tiene un papel tan protagónico. Pero eso es inicialmente. Pero si la parte requerida invoca limitaciones porque considera que están pidiendo demasiada información o se violan los derechos humanos en lo que le piden o que no es conducente, etcétera, el requerido tiene que ir donde el juez para que decida si contesta o no y hasta qué punto contesta. Por lo tanto, ya meten al juez en la discusión. Si la parte requirente alega que no le respondieron o que respondieron de forma evasiva, lo cual también pasa, el juez debe intervenir para sancionar. Por lo tanto, la participación del juez realmente al final va a ser relevante. Por lo tanto, esto necesita, para que funcione, no solo escribir normas, sino lealtad procesal de los litigantes. Y voy a un concepto que se llama abuso de la divulgación. Otra vez el Black's Law Dictionary, en castellano, dice, mire que el abuso de la divulgación tiene es una moneda de dos caras. La primera cara dice, el mal uso del proceso de divulgación, especialmente haciendo requerimientos excesivamente amplios de información que es innecesaria o más bien más allá de los límites permitidos de revelación. Eso se llama Fishing Expedition, expedición de pesca. Yo mando a pedir todo de todo para después comenzar a revisar. Eso es abuso del discovery. Cuento viejo en los Estados Unidos, tienen como más de 100 años de estar ahí jurisprudencia de cuándo hay o no Fishing Expedition. Vamos a ver en Panamá cómo nos va con esas definiciones.
La otra cara de la moneda del abuso del discovery es el incumplimiento en responder adecuadamente una solicitud de divulgación adecuadamente presentada. Es decir, puede haber abuso del discovery en el que requiere y también abuso en el que contesta. El asunto requiere colaboración de ambas partes. Si caemos en el abuso del discovery, si las partes no buscan la verdad material y llevan todos los temas, cada cosa, a que el juez decida, si el juez no decide rápido los conflictos de discovery, esto no tendrá los efectos deseados. Hay que empujarlo para que funcione, pero no es tan simple como solo escribir normas. En el proceso marítimo que yo viví funcionaba bien. En gran parte porque los litigantes, muchos de ellos tenían formación en los Estados Unidos, yo aprendí de ellos, y había esa actitud de que funcionara. Pero depende mucho de ello. Por ejemplo, 3 cosas que se pueden pedir a través del discovery. Pedirle a la contraparte que acepte la existencia y reconozca la firma de un contrato que la contraparte no sabe que existe porque cambiaron los dueños de la compañía. Enviar para que la contraparte acepte o niegue un video tomado por una compañía ajustadora que evidencia que se subieron 150 quintales al camión en un litigio de transporte de carga. Ya yo tengo el video, ¿para qué vamos a hacer diligencia de extracción del video si la otra parte me lo acepta? Yo se lo mando, me lo acepta y vamos rápido. A lo mejor me doy cuenta, yo como demandante, por decir que sea el demandante, que sí está bien todo, entonces retiro la demanda y se acabó el caso. Que el demandado pida la entrega del inventario y listado de costos de daños sufridos por un demandante que pide daños y perjuicios por un incendio. Ahora, 3 ejemplos de cosas que no se deben hacer, que serían abuso del discovery. Pedir al representante legal del demandado, escuchen esta, que acepte un supuesto hecho. Acéptame el hecho de que tú encargaste a tu propio hijo a que entablara una relación sentimental falsa para conseguir un cliente. Si yo le mando eso a una parte, eso está humillante, estás poniendo un poco a señalar a tu propio hijo, eso se pasa de los límites, es algo muy privado, en fin. Eso probablemente va a necesitar un control de un juez. O en un caso de daños y perjuicios de ruina de edificio, pedir a la contraparte que entregue las pólizas de seguro de daños y perjuicios de todo tipo. Hombre, nada más pide la de los daños y perjuicios, no todas las pólizas de todo tipo. O en un conflicto entre 2 partes por cánones de arrendamiento comerciales de los últimos 2 años, que el arrendador pida al arrendatario copia de todos los contratos de arrendamiento que celebró con los otros arrendadores. Eso es secreto comercial, porque yo tengo que saber cómo contrataste con los otros y a cuánto le cobraste el canon. Eso no tiene que ver con mi litigio. Bueno, unos 2 comentarios más. Comparémoslo con el proceso marítimo y con el proceso penal muy rápidamente. Con el proceso marítimo es muy similar el discovery. La esencia jurídica es la misma, pero en el Código Procesal Civil está mucho mejor, está mejor redactado, corregido, la redacción está más clara. Y sobre todo que le pusieron el nombre correcto, divulgación, que en el proceso marítimo le llamaron aseguramiento de pruebas, lo cual es otra figura que llamó a mucha confusión. Y lo último que voy a tratar es el tema penal, compararlo con el penal. Creo que es de utilidad porque en el proceso penal hay una etapa en la audiencia intermedia que le llaman discovery también, porque mucho del proceso penal viene también de los Estados Unidos y usan palabras similares. Son similares solamente en que estamos hablando de divulgar pruebas, pero hasta allí no hay que confundirse. En el proceso penal, la defensa y el Ministerio Público al momento de la acusación están obligados a revelar las evidencias que llevarán a la audiencia, al juicio. La defensa incluso puede pedir al juez de garantías que ordene al fiscal
que devele otras evidencias. Sin embargo, eso no es lo que ocurre exactamente en el proceso civil, es otra cosa y también se llama discovery. En lo civil es diferente porque acá es obligatorio por requerimiento directo de una parte sobre la otra. En teoría no interviene el juez. Acá en el proceso civil aplica desde que se traba la litis y está la forma de operar es mucho más complicada y está detallada en el Código de Procedimiento Civil, a diferencia de lo de la fase intermedia, que son un par de normas que dicen revele la información. Por lo tanto, es un poco diferente. Bueno, yo con esto concluyo. Disculpen que me excedí en el tiempo, me han dicho los oradores. Ha sido un placer estar aquí y a la orden cuando crean que sea de utilidad. Buenas noches. Gracias, licenciado Publio. Bueno, no se vaya muy lejos, hay unas preguntitas por allí, así que se queda por acá un poco cerca de nosotros. Se señala o se pregunta, licenciado, ¿se mantiene el mismo criterio de justicia rogada ante el tribunal? Claro, claro. El que no va al tribunal no va a obtener justicia. Eso es así. Ese principio no está alterado. Estamos hablando en la noche de hoy solamente de un mecanismo que debe facilitar el allegar pruebas al proceso, pero a quien se le ruega decisión es a la Administración de Justicia Estatal a través de sus jueces. Y lo otro, de repente damos lectura a ambas que hay aquí. Dice, ¿en qué momento del proceso civil se puede solicitar discovery y cómo afecta a los plazos procesales? Y la otra es, ¿puede una de las partes en el proceso civil requerir información general sin identificar documentos concretos? Comienzo con la última. No. La clave del discovery es ser preciso, porque allí donde usted pide cosas muy generales o entrega cosas muy generales, ya no salimos de lo que se busca. Lo que se busca es dar información precisa y concreta. No, creo que un par de los ejemplos que di va por esa línea. Los tiempos procesales, los tiempos procesales contemplan el discovery. Desde que se traba la litis, usted puede comenzar a pedir y contestar, siempre que lo haga antes, 10 días antes de la audiencia preliminar. ¿Qué debe pasar? Que los jueces todas estas discrepancias de discovery las tienen que ir resolviendo antes de que llegue la audiencia preliminar o hasta en la audiencia preliminar, porque lo que no puede pasar es que, como ya después de la audiencia preliminar ya se tiene que saber cuáles son las pruebas que se van a llevar a la audiencia final, entonces en la audiencia preliminar todas estas discrepancias tienen que estar simplemente debatidas. Bueno, muchas gracias. Nuevamente un aplauso para el licenciado Publio.